Bendiciones, saludo al maestro José Briceño desde Puerto Rico, Yauco, transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente hablando. Ahora tengo dos cámaras, tengo una acá y tengo otra acá. Tengo que trabajar con las dos. Estamos tocando un tema desarrollando un tema acerca de lo que es la sanidad, en Cristo. Y nuestro estudio pasado hablamos acerca de que la iglesia debe tener una sincronía con el tiempo de la palabra. Explicamos lo que es sincronía, que es circunstancias de coincidir hechos o fenómenos en el tiempo. Es el acto de concurrir o tener un paralelismo. Y es acá donde la iglesia está fallando, muchos creyentes, porque no hemos aprendido a sincronizar lo que ya Dios hizo en Jesús por el Espíritu en la cruz del Calvario, de sanar a la iglesia y con la fe que la iglesia tiene. Yo decía que 700 años antes de que Cristo nos sanase en la cruz del Calvario, por hecho, lo dio Isaías, dice, nos sanó. 700 años antes de que llevase la enfermedad, Isaías dijo, la llevó. 2000 años después que Jesús nos sana y lleva las enfermedades, la iglesia está pidiendo a Dios que lo sane. Señor, sáname. Bíblicamente hablando, la sanidad posicionalmente hablando, ya es un hecho consumado en la cruz del Calvario. Y eso es un hecho consumado en la cruz del Calvario. En este tiempo, yo lo decía y lo describo. Acá tenemos nuestras notas para continuar con el estudio. En este tiempo Dios no está sanando a nadie. Presta atención a esto que le vamos a presentar ahora. Dios en este tiempo no está sanando a nadie. Ya Él nos sanó. Es un tiempo pasado. Posicionalmente ya fuimos sanos. Que posicionalmente fue un hecho en la cruz del Calvario, que es parte de nuestra herencia, de nuestro legado, de nuestra bendición. No se esté haciendo una verdad en nosotros posesionalmente hablando. Se debe a que venimos quebrantando principios de reino y principios universales. Entre los principios de reino tenemos que no hemos hecho una sincronía con el tiempo de la palabra. Si ya Él nos sanó hace 2000 años, posicionalmente hablando, ¿por qué no hablar en fe como lo que es, como un hecho consumado? La sanidad es un hecho consumado en la cruz. Cristo nos salvó por completo. Observe esto, nos salvó por completo. No creas que cada vez que un pecador viene a Cristo y lo recibe como Salvador, Dios quita el pecado de Jesús y lo coloca, o quita el pecado de él y lo coloca sobre Jesús, hablando del estado de pecado. Él lo quitó, tiempo pasado. Él quitó ya el estado de pecado ya del hombre y lo colocó en Jesús. Quitó el estado de justicia de Jesús y lo colocó en el hombre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que llaman el misterio del cambio. Ya eso fue un hecho. Él puso sobre Jesús en la cruz del Calvario, se dio el misterio del cambio. Eso se dio, el mismo caso se dio, así como el pecado, también se dio con la enfermedad. Ya fue puesta sobre Jesús en la cruz hace más de 2000 años. El sacrificio fue completo. Él pagó, fue una obra completa. El pago ya fue total. La deuda quedó totalmente cancelada. Hebreos, el capítulo 10, verso 12, dice, cito, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre. ¿Cuánta? Una vez y para siempre. Un solo sacrificio por los pecados, llevando nuestras enfermedades, se ha sentado a la diestra del Padre. Ya Jesús lo hizo. Ya Dios Padre llevó a cabo el milagro o la obra de regeneración del hombre. Ya el Hijo llevó eso sobre su cuerpo, sobre el madero. Ahora quien está haciendo eso una verdad en el creyente, en todos aquellos que creen, es Jesús. Jesús es el que está haciendo eso una verdad.
perdón, el Espíritu Santo es el que está haciendo una verdad en la iglesia, que es el que está en la iglesia. Dios no obra sobre lo que yo hago. Dios no obra sobre lo que yo hago. Yo camino sobre la obra que Dios hizo. Para efecto de Dios, el mundo está salvo. Si el mundo no ha hecho de la salvación una realidad en sí mismo, ya es otro caso. Como dicen ustedes aquí los puertorriqueños, son otros 20 pesos. Dios no tiene que perdonar a los pecadores. Los pecadores deben aceptar el perdón de Dios. Dios no tiene que sanar a los enfermos. Los enfermos tienen que aceptar la sanidad de Dios. Eso es un principio que está allí. O sea, el Espíritu Santo va a ejecutar esa verdad que ya se dio posicionalmente en Jesús, en la cruz del Calvario, que Dios lo hizo ya a través de su Hijo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo lo va a ejecutar, hacerlo una verdad posesional en el creyente, pero es en aquellos que creen. Ya dije, en el creyente, en los que creen. Entonces, el estado de pecado fue puesto sobre Jesús en la cruz. De la misma medida, el pecado, él mismo pagó un precio quitando el derecho que la enfermedad tenía sobre la humanidad. Por lo tanto, ya fuimos sanados hace más de 2000 años. Solo debemos creerlo y aceptarlo. No es correcto pedirle a Dios aquello por la cual se ha pagado un alto precio y se ha puesto a tu disposición. Él te dio la sanidad, solamente debes vivir en ella. Ni siquiera debes pedir, sino demandar. Porque pedir es solicitar algo que usted tiene que no me pertenece. Demandar es solicitar lo que usted tiene pero que me pertenece. Yo no le vengo a pedir a Dios que me sane. Yo le vengo a demandar que me entregue o que se haga una verdad mi sanidad, posesionalmente hablando, porque hace 2000 años yo fui sanado. Es mi herencia, es mi legado, es parte de mi bendición. Lo otro que debemos tener claro es que en el Nuevo Testamento, presta atención a esta verdad que le voy a presentar. En el Nuevo Testamento, en la dispensación de la gracia, la sanidad no es una promesa, es una bendición. Es un hecho consumado. En ninguna parte, oído, después de que Jesús resucitó de los muertos, que entró la dispensación de la gracia y nace la iglesia en Jesús, porque la iglesia nace en Jesús, se manifiesta en el Pentecostés. Él es el primogénito entre muchos y nace la iglesia en Jesús. Y resucitando Jesús, naciendo la iglesia, se dispara la dispensación de la gracia. En ninguna parte de los textos sagrados aparece donde Dios promete sanar a nadie. Porque la sanidad en el Nuevo Testamento, en gracia, no está registrada como una promesa, sino como una bendición. Es un hecho consumado, ya Él nos sanó. Si usted está esperando que Dios le sane, que yo le pongo la mano a la hermana Petra o al hermano Juan de los Palotes, ahora mismo, Señor, yo te doy gracias, oro por ellos, no le pongo mano, oro por ellos. Y le digo, Señor, gracias por la sanidad que ya tú llevaste a cabo en la cruz del Calvario y que es una herencia, un legado para mis hermanos. Yo ahora mismo creo esa verdad y se hace una verdad en ellos posesionalmente, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano Pedro, hermana Petra, hermano Juan, ¿ustedes creen que Dios les sanó? Eso espero, ¿no? Dañamos acá porque primero la fe y la esperanza no son compatibles y segundo, la sanidad no es una promesa como para esperarla, es un hecho consumado como para recibirla. Si nosotros hacemos un análisis entre lo que es promesa y bendición, notaremos la diferencia según Gálatas 3:14. Promesa. Oiga lo que es promesa. El término griego evangelia indica un compromiso de hacer o dar algo. Eso es promesa. Indica un compromiso de hacer o dar algo. Promesa relacionada a Dios es aquello que Él, Dios, está comprometido y dispuesto a dar o hacer por nosotros. Según Lucas 24:49, Hechos 2:33. Promesa en relación a Dios es aquello que Él está comprometido o dispuesto a dar o hacer por nosotros. Si nosotros vamos al concepto de bendición, bendición es todo lo que Dios nos ha dado y ha hecho por nosotros y está dispuesto a cumplir en nosotros, según Efesios 1:3. No se le olvide esto. Estos dos términos que usted debe
conocerlo desde el punto de vista teológico. Una cosa es hablar de las verdades del reino desde el aspecto posicional, y otra cosa es hablar de las verdades del reino desde el punto de vista posesional. Repito, una cosa es hablar de las verdades del reino desde el punto de vista posicional, y otra cosa es hablar de las verdades del reino desde el punto de vista posesional. O sea, el que yo sea sano ya fue un hecho. Ya eso fue un hecho consumado en la cruz, posicionalmente. Pero el que la sanidad sea una verdad en mí, posesionalmente, ya depende de la fe que yo deposite en lo que ya Dios estableció y decretó en su palabra. Tiene que ver con la fe en su pensamiento en relación a mi sanidad, y entender que esto no es una promesa, que es una bendición. Me hace acordar un pasajero de verdad, un cuento muy hermoso que presenta esta verdad, que compró un tiquete para un crucero. Y él compró el tiquete, entró, le cedieron un cuarto, pero él solo estaba en el cuarto, salía, observaba el mar, y él veía el gran banquete de comidas, de manjares, de los mejores postres, los mejores platos apetitosos. Y él estaba en su cuarto comiendo galletita, pan y mantequilla. Galletita, pan y mantequilla y un traguito de café. Eso es lo que él comía. Al finalizar ya el crucero que llevaron al puerto, se le acerca el capitán del barco y le dice: disculpe, no lo vi usted en el banquete, no lo vi comiendo, no lo vi participando de todo. Usted solamente estaba en el cuartico, entraba, salía, observaba el mar, volvía a entrar. ¿Con qué se alimentó? No, yo traje un viandecito, una tacita con galletitas, con pancito, con mantequilla y un cafecito para consumir mientras estaba en el barco. ¿Y usted por qué no entró en el comedor, comió de los manjares, de las comidas, de las frutas que había? ¿Por qué no comió? Dice: porque no tenía dinero para participar de eso. Y le dice el capitán: permítame su ticket, por favor, su entrada, el boleto que le dieron para entrar acá, que usted compró. Cuando él lo sacó, le dijo: pero si aquí está incluido todo. Aquí está incluido todos esos manjares. Aquí está incluido todo eso que está acá en el tiquete. Y le dice el pasajero: el problema es que yo no sé leer. Usted no sabe leer, no sé leer, y no hubo quien me leyera a mí los beneficios que yo tengo. Así está pasando con muchos creyentes en nuestras congregaciones, donde ya el paquete fue incluido. La sanidad fue incluida en la salvación, soteriología, que es la palabra soteria, que abarca justificación, santificación, preservación, liberación de la muerte física y espiritual, liberación de la miseria y liberación de la enfermedad. Eso se llama soteria, que es un paquete completo, equitativo. Ya eso está declarado, decretado en el Tribunal Supremo del Cielo. Para Dios tú estás sano, posicionalmente hablando. Ahora depende cómo tú tomes esa verdad. Conoces lo que dicen las Escrituras, vives en ignorancia en relación a lo que la palabra dice, de lo que es tu herencia, de lo que es tu legado, de la identidad que tú debes tener, quién tú eres, qué tú tienes y qué tú puedes en Cristo Jesús. Ahí está el problema. Mire, en el Antiguo Testamento la sanidad aparece registrada como una promesa. El texto dice, cito: quitará Jehová de ti toda enfermedad. ¿Cómo dice? Quitará Jehová de ti toda enfermedad. Eso está en Deuteronomio 7:15. Eso es una promesa para una nación, para un pueblo. Más de 2 millones de habitantes, dice el texto, que se mantuvieron sanos en la cruz. Se mantuvieron sanos en el desierto. Un pueblo que no había sido redimido. 2 millones, Dios nos mantuvo sanos. Pero ¿cómo aparece la sanidad? Como una promesa. Quitará Jehová de ti toda enfermedad. En el Nuevo Testamento aparece como un acto realizado, como una bendición. Es un hecho consumado y ya realizado. Nunca demandes
a Dios tu sanidad. Nunca demandes a Dios tu sanidad como una promesa. Es tu bendición. Te pertenece por herencia. Ya Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario. Usted no tiene ni siquiera que orar, ni ayunar, ni ofrendar, ni pactar, ni entrar en actos de primicia, ni comprarle a Dios una sanidad, porque ya eso lo compró Jesús en la cruz del Calvario. Es un hecho consumado. La sanidad es un acto de fe, no de esperanza. No esperes, oiga, no esperes que Dios te sane. Ten fe que ya te sanó. Cuando analizamos los conceptos de fe y esperanza, nos percatamos que son totalmente diferentes. Fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. ¿Qué es una expectación? Es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. Una de las causas por las cuales la iglesia no recibe sanidad es que está esperando que Dios la sane cuando hace 2000 años fue sanada. Hace 2000 años. En Marcos 11:24, Jesús nos muestra el lenguaje de la fe. Él dijo, cito, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Pero debemos aclarar que en el texto original, en el griego koiné, el verbo recibir no está conjugado en tiempo futuro, sino en pasado perfecto. Dice el pasaje originalmente reza de esta manera. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, creed que lo habéis recibido. Es un hecho. Ya lo recibiste. Es necesario entender la fe. Ella te dice que las cosas son tuyas en el momento en que las crees. La fe es del presente, no del futuro, y tiene su fundamento en acontecimientos pasados. Vuelvo a repetir, la fe es del presente, 1, 2, no del futuro, 3, y tiene su fundamento en acontecimientos pasados. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. El lenguaje más aceptable de este texto es de lo que veníamos esperando hasta el momento que lo aceptamos por fe. Porque si usted acepta algo por fe y la fe es un título de propiedad que le dice que las cosas son suyas, en el momento que usted las cree, entonces ya eso deja de ser esperanza. Entonces la fe es la certeza de lo que veníamos esperando hasta el momento que lo creemos. Por eso es que siempre he dicho que la oración de fe se hace una sola vez. Las demás son oraciones de acción y gracia. Nunca lo ores a Dios en fe 2 veces porque ya no es fe. La primera oración es fe y la segunda oración debe ser oración de acción y gracia. Señor, te doy gracias porque aunque la sanidad no se manifiesta en mi vida, tu palabra dice que fue un hecho y yo lo creí e hice una oración en fe y estoy, Señor, esperando. No, cuidado. Estoy esperando. No, porque la fe y la esperanza no son compatibles. Me estoy manteniendo en la opumone, en la paciencia, Señor, creyendo y estando seguro que conforme creí, Señor, ya yo recibí por tu palabra. Porque posicionalmente tu palabra dice que yo fui sano. Ahora eso va a ser una verdad en mí, posesionalmente, Señor. Pero me mantengo en fe porque tu Espíritu Santo va a honrar la fe que deposito en la palabra. Señor, en un momento determinado, Él va a venir y va a operar y va a manifestar su poder. Y Señor, se va a manifestar el milagro. Y la sanidad posicional se va a hacer una verdad posesionalmente en mi vida. La fe es un estilo, es un título de propiedad que avala tu derecho sobre las cosas que son tuyas, aunque no las tengas. Repito, la fe es un título de propiedad. Usted tiene que enamorarse de esto y formar su carácter en esto. La fe es un título de propiedad que avala tu derecho sobre las cosas que son tuyas, aunque no las tengas.
aunque no las veas en lo físico, las palpes, aunque tus sentidos físicos no lo vean, si tú lo creíste en fe, es tuyo. La fe te dice que es tuyo, es un título. Aunque no lo toques, aunque no las veas, aunque no las sientas. Siempre que oro a Dios por sanidad, me mantengo en fe aceptando que la sanidad es mía, aunque no la sienta. Porque no depende de lo que sienta, no depende de los sentidos, sino de lo que Él, quien Dios, de lo que Él es, de lo que Él ha dicho y de lo que Él ha hecho. Sus principios y sus palabras son suficientes para mantenerme en fe hasta ver la sanidad manifestada. Debemos entender, nunca se le olvide esta verdad del reino. Debemos entender que la iglesia, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Usted tiene que hablar el lenguaje de Dios, que es un lenguaje de fe. Es un lenguaje de paciencia. Es un lenguaje de sanidad. Es un lenguaje de autoridad. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Tú me hablas en un lenguaje, en mandarín, yo no te voy a entender por completo. Porque yo no hablo mandarín, yo hablo español. Y muy pronto estaré hablando inglés. Pero yo no hablo mandarín. Yo hablo español. Así es Dios. Cuando tú le hablas a Dios en tu oración, lleno de dudas, de temores, de ansiedades, de preocupaciones, incluyendo de esperanza, entendiendo que la esperanza y la fe no son compatibles, entendiendo que tú no puedes esperar lo que ya Dios te dio, porque la fe es una bendición, la sanidad es una bendición. Tú le hablas a Dios en ese lenguaje, Dios le dice a Cristo que está a su diestra, no lo entiendo. No entiendo por qué habla así, porque mi pensamiento, mi palabra no es lo que registra. La fe es un título de propiedad que avala tu derecho sobre las cosas que son tuyas, aunque no las veas en lo físico, ni las veas, ni lo sientas, ni las tengas. Siempre que oro a Dios por sanidad, me mantengo en fe aceptando que la sanidad es mía, aunque no la sienta. Porque no depende de lo que sienta, sino de lo que Él es, de lo que Él ha dicho, de lo que Él ha hecho. Sus principios y sus palabras son suficientes para mantenerme en fe hasta ver la sanidad manifestada. Debemos entender que la iglesia no fue llamada a vivir de esperanza. La iglesia fue llamada a vivir en fe. La fe debe ser un estilo de vida en el creyente. Cuando le añadimos a la fe esperanza, bloqueamos la posibilidad de recibir sanidad, porque la fe no cobra vida por la esperanza. La esperanza cobra vida por la fe. Pablo en Romanos 8, 24, 25 hace una diferencia entre fe y esperanza. Según este pasaje, la fe es del presente, mientras que la esperanza es del futuro. Yo no debo esperar que Dios me sane. Ya Él me sanó en Cristo Jesús, hace 2000 años. Hay una gran diferencia entre mantenerme en fe hasta que la sanidad se manifieste y mantenerme esperando que Dios me sane. Vuelvo a repetir, hay una gran diferencia entre mantenerme en fe por la paciencia hasta que la sanidad se manifieste o mantenerme esperando que Dios me sane. La primera sería fe, la segunda sería esperanza. Mantente en fe y en la paciencia en lo que Dios hizo y dejó establecido a través de su palabra, de lo que está escrito en el sacrificio de su Hijo y en la administración del Espíritu Santo. La sanidad se manifestará. Paul Young-Sop, David, llamado David Young-Sop, estuvo 10 años. Yo leí un libro de él que se llama ¿Por qué tengo que sufrir? 10 años con tuberculosis. Lo duro del caso es, para no decir la ironía, lo duro del caso es
que le traían los enfermos, ponía la mano y eran sanos, y él seguía enfermo. Le traían los enfermos, ponía la mano y eran sanos, y él seguía enfermo. 10 años después fue que Dios sanó la tuberculosis de Paulo Jesús. ¿Se mantuvo esperando 10 años? No, se mantuvo en fe por la paciencia, 10 años, hasta que la sanidad se manifestó. O sea, vivir, mire, la fe y la sanidad son compatibles, La fe y la sanidad es un principio. La fe y la sanidad la fe en la sanidad es un principio. Jamás usted puede alcanzar la sanidad si usted no ha aprendido el lenguaje de la fe. Una cátedra de fe que usted debe conocer todo lo que tenga que ver fe para que la sanidad sea una verdad en usted. Bíblicamente lo único que la iglesia fue llamada a esperar, es la única esperanza que la iglesia tiene, es la venida de Cristo, que está incluida en la promesa. Todos los demás, incluyendo la sanidad, es un acto de fe. El estar sano es nuestra herencia, es parte de la bendición, es un legado en lo que Él ya hizo hace 2000 años en la cruz del Calvario. Me toca a mí ahora cumplir principios de reino y cumplir principios universales. Entre los principios del reino es tener fe, entre uno de ellos. Tener fe, hay muchos, te los voy a ir nombrando, porque la causa de la enfermedad en el creyente, desde el punto de vista posesional, porque no se ha hecho una verdad, la sanidad posicionalmente en él, porque ya fue sano hace 2000 años en la cruz del Calvario. La causa de la enfermedad en el creyente en este tiempo, porque está quebrantando principios de reino y principios universales. Por eso es que Dios no nos ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Si tú cumples con los principios del reino y los principios universales, el favor de Dios está a tu disposición. La manifestación del poder del Espíritu Santo va a venir sobre ti, que está en ti, si eres creyente. Si no está en ti, va a venir sobre ti y va a operar en su presencia y va a causar y va a producir el milagro. Cuando cumplo los principios universales, los principios del reino. Por ejemplo, un principio de reino es fe. Tener fe en relación a la sanidad y no vivir de esperanza. Y un principio universal que yo tengo que tener mucho cuidado con el área de la alimentación, que más adelante va a hablar de la higiene. Cómo Dios te pudo haber sanado con el Calvario. Pero si tú no te cuidas de la alimentación y eres un desordenado y entras en el pecado de la glotonería, que Pablo lo condena, la Biblia lo condena, vas a tener problemas con tu sanidad o con tu salud, ¿ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestro próximo programa. Compartan, por favor, este seminario. Acuérdense que estamos lunes, miércoles y viernes acá, por la buena 1330 AM Estéreo, desde Yauco, Puerto Rico. Y este programa también se repite en las tardes. Mis libros están en Amazon, solicítenlo. Ponga Doctor Maestro José Briceño, en la fuerza de la justicia, Plan Financiero de Dios y Excelencia Ministerial están en Amazon. Solicítelos y obténgalos. Se despide el Maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Voy con ustedes. Bendiciones a ustedes. Me despido también de ustedes. Gracias por su gran atención. Pido, por favor, ya ustedes saben, 3 cositas. 1, oración. Cúbranme en oración, bastante. Yo doy un seminario acerca de lo que es la oración y conozco lo que es la oración y cómo el poder de Dios y la soberanía de Dios tiene acceso a mi vida, aun cuando quebrante principios. Estamos en sumo cuidado de no quebrantarlos, pero cuando quebrante principios, el favor de Dios viene sobre mí por causa de la intercesión que usted hace. Cuídeme, guárdeme. Estamos con estos mensajes afectando las tinieblas. 2, compartan este mensaje. Compartan con todo el que puedan este mensaje. Compártanlo. ¿Cuántos contactos tengo yo en Facebook? Hágalo, compártalo. ¿Cuántos contactos usted tiene en Facebook? Compártalo.
¿ok? No se quede con ellos. Los grupos que me están viendo a través de esta programación, comparta este mensaje. Hace falta que la iglesia conozca. Mira, hay tanta gente muriendo dentro de la iglesia. Eso da tristeza. Dentro de nuestras congregaciones, gente muriendo dentro. Cáncer, enfermedades terminales que están acabando con un pueblo, pero que la enfermedad más fuerte con la que hay que combatir es el temor, la duda, la ansiedad, la preocupación. Y eso hay que enseñarlo. Eso sale con el conocimiento de la palabra cuando formamos un carácter en la gente. El montón de gente muriendo con tantos recursos. Ya Cristo nos sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Nos sanó, fuimos sanos. Es un hecho. No hagamos el pensamiento como aquel que dijo, parece que haré en el mar. Algo así como, lo digo en un supuesto negado, un parecer que Dios como que hará en el mar para muchos creyentes. Porque con todos los recursos, las bendiciones que tenemos en relación a nuestra sanidad, la gente todavía está muriendo, padeciendo de enfermedades. Inclusive, es una basura que hay que sacarla de la iglesia, donde hay ministerios, porque sí los hay, porque los he visto, los he oído, desde los púlpitos, utilizando un púlpito para expresar un mensaje y decir que Dios permite la enfermedad para probar que la enfermedad viene a veces de parte de Dios porque es un proceso, que que la voluntad de Dios es que estemos enfermos y para ustedes contar, atribuyéndole a Dios una obras tan indolentes, ¿ya? Y no, la Biblia no habla acerca de eso, ni Dios permite enfermedad. De paso, los verbos permisivos no aparecen en la Biblia para referirse a Dios, son verbos causativos, o Dios causa o no causa. Ni Dios permite enfermedad, ni Dios prueba a su iglesia con enfermedad, ni la voluntad de Dios es que estén enfermos, porque si Dios me prueba con enfermedad, ¿por qué envió sobre Jesús todas las enfermedades de la cruz del Calvario? Las llevó todas, hubiese dejado un 50% para mí, para probarme, un 50% para Jesús, pero la dejó toda en Jesús. Es una basura que se está predicando en nuestras congregaciones. Eso hay que quitarlo, erradicarlo, botarlo, extirparlo, desramificar de ese tipo de mensaje indolente dentro de la iglesia que se le está atribuyendo a Dios. Jesús dijo, si vosotros siendo malos, la palabra malo significa teniendo una mala naturaleza, siendo pecaminosos, caídos en Adán, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, no le atribuyamos a Dios obras tan indolentes como un cáncer, como un SIDA, como una maldición. Esto no es bíblico. Más adelante voy a explicar bien todo eso. De modo, mis hijos, que estén orando por mí. 2, comparten este mensaje. Y 3, en lo que puedan aportar desde el punto de vista financiero, lo pueden hacer. ¿Cómo hacerlos? Ahí están los correos. Pregunte por los correos. En los correos pregunte. JoseN77, BricenoA77, @gmail.com. JoseN77, @A77, gmail.com. Pregunte por el teléfono, me llama. También puede llamarme al 786-604-3352. 786-604-3352 para que puedan aportar financieramente para este ministerio. Siempre lo he dicho, la gracia que Dios me dio es buena, la unción es buena, la proyección es buena, todos los recursos, la visión es buena, la misión es buena, todo es bueno. Todo lo que Dios me ha dado en adición al llamado que me hizo es bueno, que lo que llaman provisión ministerial, pero sin finanzas esto no camina. Dios está comprometido a proveer las finanzas para este ministerio, pero necesitamos que usted se convierta en un agente generador de los bienes del reino de Dios. Mientras usted da, usted recibe para seguir dando. Eso es lo que enseña las Escrituras. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.